Saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos, para compartir una vez más una porción de la palabra del Señor que está ubicada en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estimados amigos y hermanos, es el preámbulo de la caída de este gran hombre de Dios, del fracaso de Simón Pedro, que es una tremenda lección que Dios permitió que quedase impresa para cada uno de nosotros, en la cual se nos muestran diferentes cosas, pero sobre todo el amor perdonador de nuestro Dios, aparte de ver nosotros la soberanía de Él en estos textos, de Dios permitiendo que Satanás pudiera zarandear a este hombre de Dios y horas más tarde ya terminar negando al Señor Jesucristo allí en el patio del sumo sacerdote. Este hombre, recordemos, era un discípulo destacado del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Él presenció los milagros del Señor Jesucristo, tuvo la revelación, según se nos muestra en el libro del Evangelio según San Mateo, de que Jesús era el Cristo. A él le fue revelado que Jesús no era uno más de los profetas, como la gente lo decía en esos días, sino que a él le fue revelado por el Padre que Jesús era el Hijo de Dios. Tuvo tremendas bendiciones como estas. También presenció el momento impactante de la transformación del Señor Jesucristo allí en el monte junto con los otros discípulos, en donde apareció también Moisés y Elías de pie junto al Señor Jesús, y este momento fue tan impactante para el apóstol Pedro que jamás en su vida lo olvidaría, y quiso quedarse y perpetuar el momento haciendo enramadas allí, porque esto impactó profundamente su vida, ver que esa luz majestuosa de gloria del Señor Jesucristo comenzaba a hacerse evidente desde dentro hacia afuera. Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sin embargo aquí en esa instancia pudo mostrar la gloria interna que él tenía, y lograron hacerse sus vestidos más blancos que cualquier otro traje. Ningún lavador es capaz de hacerlo tan blanco, se nos relata en las Escrituras. Pedro lo mencionaría más tarde diciendo en sus epístolas que somos testigos presenciales, decía él, de la gloria del Señor. También fue testigo de cómo, entrando con Jairo, el Señor Jesucristo, a la casa de este y su esposa, también entró Pedro, Santiago y Juan al cuarto de la hija de Jairo, que ya estaba muerta en su lecho, y fue testigo de cómo el Señor la reincorporó, volviéndola a la vida. Recordemos también que un hombre como este pudo vencer por minutos, por una fracción de tiempo, todo lo que son las leyes de la naturaleza, logrando en medio de una tormenta ir hacia el Señor Jesucristo y caminar sobre las aguas un buen tramo, lo cual demuestra que era un hombre osado en la fe, no obstante de haberse hundido luego de presenciar la enorme tormenta alrededor de él. Pero sin embargo nos queda este enorme registro de un hombre destacado en las cosas espirituales, que siempre está anticipándose de alguna forma, a veces errando, a veces equivocándose, también mostrando, ¿no es cierto?, como también parte de la naturaleza humana, como era él y lo somos nosotros, ¿no es cierto?, fallamos delante del Señor en comprender su voluntad y su propósito. Este hombre oía de primera fuente, de primera instancia, las enseñanzas del Señor Jesucristo, y veamos cómo en la previa a este fracaso Pedro está olvidando algunas cosas muy importantes. Primero, que el Señor Jesucristo nos enseñó que separados de Él nada podemos hacer, y observamos cierto nivel de independencia, cierto nivel de arrogancia en Pedro, en las palabras que nos deja la Escritura en el versículo 33, en donde dice que Pedro dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Luego
de ser restaurado, Pedro sabría decir las cosas de manera muy distinta y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, al Señor Jesucristo, tú sabes que te amo. Pero en este momento Pedro está mostrando cierto nivel de arrogancia, y la Escritura nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 12: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Pedro estaba demasiado confiado en sí mismo. Por otra parte, también en la ocasión en que el Señor Jesucristo ora en el Getsemaní, también pidió que sus discípulos le acompañen y orasen junto a él, y encontramos que más tarde todos están dormidos, también Pedro está dormido, y el Señor les reprocha: no habéis podido velar conmigo una hora, siendo que la oración es tan importante y el Señor se lo había enseñado y nos lo ha enseñado, diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por otra parte, también recordemos que el apóstol Pablo también nos exhorta en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 18, llevándonos a la revelación y dándonos la revelación de que la oración es un arma más del creyente. Dice así, versículo 18: orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la Biblia que Pedro, en aquella noche, allí delante de una criada, delante de más de algún hombre queriendo calentarse al fuego donde ellos estaban, Pedro termina negando al Señor Jesucristo, ya en el cumplimiento de un anticipo de las palabras que el Señor le había entregado, que le dijo que antes que el gallo cantase, Pedro le habría negado 3 veces, después de haber renegado, después de haber maldecido y de haber negado al Señor Jesucristo. Pedro escucha el canto del gallo y también observa la mirada del Señor Jesucristo, y esto quebranta el corazón de este hombre que había prometido ir con el Señor Jesucristo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Nos dice la Biblia que Pedro salió de allí y lloró amargamente. En esa noche oscura para Pedro, este es la mejor señal, el mejor indicio de que él podría ser restaurado, porque él está llorando su fracaso, está llorando haberle fallado a Dios, está reconociendo su pecado, y eso, amados amigos y hermanos, es una tremenda bendición, ya que la Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y efectivamente, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, la Biblia nos muestra cómo Pedro fue restaurado otra vez por el Señor Jesucristo, y probablemente para Pedro la parábola del hijo pródigo tomó más sentido que nunca, ya que así como al hijo pródigo el padre pone el anillo, pone el calzado en sus pies y pone el vestuario, también a Pedro Dios al hacer, Jesús al hacer el mismo milagro que hizo al comienzo del llamado de Pedro, le está diciendo que Él lo está restaurando otra vez, porque tan igual como al comienzo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, se nos muestra una enorme pesca milagrosa, ahora también en ocasión de la restauración de Pedro, cuando Pedro no ha pescado nada en toda la noche, otra vez junto a los suyos, Dios vuelve a hacer el mismo milagro, tanto así que las redes casi se rompían, demostrándole Dios que obviamente sin Dios el hombre no es nada, pero cuando Dios está en el asunto, todas las cosas toman sentido. Amado amigo y hermano, si tú tal vez has fracasado en la fe, si te has apartado de tu Dios, esta es la más grande esperanza. Dios es aquel que siempre da una segunda oportunidad, y la vida de Pedro es el más vivo ejemplo de eso. Dios no te ha desechado, Dios no deja de amar. Bendiciones a ti.